A partir de ahora tengo el presentimiento que los siguientes videos serán una serie de momentos donde el fujimorismo critica acciones que ahora son parte de su plan de gobierno. Será fácil para la producción de contenido, pero tanta hipocresía le va a hacer daño a mi estómago. Por otro lado, va a ser bastante aburrido decir constantemente, yo se los advertí y no me hicieron caso durante todos los días de los próximos 5 años. Yo soy Anthony y esto es... La señora Keiko Fujimori consideraba urgente que se le entreguen facultades legislativas. Por eso, ni bien terminó de decir su discurso, ya estaba listo un texto para solicitar ello en la Cámara de Diputados. Pero como este documento fue filtrado y hubo tantos comentarios negativos, la presidenta ha tenido que volver a hacerle algunos cambios. Y todos son risas. Pero escúchenme bien, Keiko nunca les va a perdonar que le hayan hecho trabajar 2 veces. ¿Sabes cuál es el problema con Keiko? Y con la mayoría de políticos, para ser sincero, es que no puedes confiar en sus palabras, no puedes confiar en sus promesas. Y claro, todo el mundo miente, pero si ganaste una presidencia con esas mentiras, sí hay un debate moral muy importante acerca de tu legitimidad como presidenta del país. Si Keiko Fujimori quiere reducir el número de feriados y quitar derechos laborales a los pocos trabajadores formales que existen en el país, debería decirlo claramente, porque aquí el análisis no es sobre la propuesta en sí, que algún día lo hará. Y para entonces, tendremos preparados una serie de insultos muy ingeniosos, como por ejemplo, esas propuestas solo se le pueden ocurrir a alguien que nunca ha estado en planilla. Y entonces nos reiremos y quemaremos el Palacio de la República. Pero ahorita mismo, lo que termina siendo el debate y la pregunta clave es ¿por qué nos miente? ¿Acaso cree que seguimos en los años 90? Keiko, en el 2026 ya no puedes esconder tus acciones tan fácilmente. Ya no puedes redactar un documento y esperar que este no se filtre. Y lo más importante, ya no puedes mentir sin que alguien te saque un clip demostrando que efectivamente estás tratando de engañarnos. El pedido de facultades tiene un amplio contenido y plantea medidas urgentes en materia de seguridad penal, tributaria, administrativa, burocrática, etc. Y esta es la trampa. Muchas de esas medidas urgentes para Keiko son proyectos de ley por sí solos, proyectos que deberían ser debatidos y negociados con la oposición parlamentaria. Pero ella quiso disfrazar estas decenas de cambios en el manejo del Estado en una simple delegación de funciones. Y cuidado, que te quieren decir que es por el fenómeno del Niño, que el Perú se va a enfrentar a una emergencia de la naturaleza y que hace falta tomar medidas urgentes. Pero no hay ni una medida relacionada a la lucha contra el fenómeno del Niño en esa delegación de funciones. Y si Keiko en algún momento de verdad se interesa en este problema, puede tomar acciones rápidas gracias a los decretos de urgencia. Pero por supuesto, todo tiene una razón. El hecho de que Keiko quiera meter todo un proyecto de país en una solicitud de delegación de funciones es que no quiere enfrentarse a lo que sí se tuvo que enfrentar PPK, Vizcarra y Castillo. No quiere enfrentarse a un Congreso obstruccionista. Los aliados de Keiko están como locos, más bien como perros, aullando a los 4 vientos. ¿Cómo es posible que la oposición no vaya a aprobar la delegación de funciones legislativas? ¿Cómo es posible que la izquierda caviar quiera bloquear el gobierno de una presidenta elegida por el pueblo? Y bueno, si quieren que alguien les pueda responder, yo lo hago, pero tendrían que responderme antes, porque es que Keiko se disculpó con PPK hace un par de semanas. La bancada de Fuerza Popular, durante el gobierno de Kuczynski, no fue obstruccionista, fue vengativa. PPK se atrevió a ganarle a Keiko, pero antes de eso, la humilló en el debate presidencial, porque cualquiera hace eso con la japonesa. Hasta Roberto Sánchez le ganó el debate. Keiko sueña con tener la simpatía y el carisma que tenía su padre, el dictador, pero nunca la tendrá. Por eso tiene que leer su hojita, porque si no, es muy obvia la falta de personalidad. Pero volviendo al tema, esa bancada de 73 congresistas tuvo estos grandes aportes a la estabilidad política. Obligó la salida de 4 ministros, censuró a Jaime Saavedra en Educación, rechazó la confianza a Alfredo Torne en Economía y Finanzas, hizo renunciar a Martín Bebito Fiu Fiu Vizcarra en Transportes y Comunicaciones y a Mariano González en Defensa. Estos 2 últimos renunciaron porque ya sabían que el bloque fujimorista tenía lista su censura. Y no es la mejor parte.
La mejor parte es que negaron la confianza a todo el gabinete de los ministros de Fernando Zavala. En este gabinete estaba la ministra Marilu Martens. Ella era la que realmente quería atacar el Congreso Fujimorista, porque en ese momento los maestros estaban en huelga y por lo tanto era el momento perfecto de seguir atacando al gobierno. Y este deseo era tan grande que Héctor Becerril, esa momia fujimorista, permitió ingresar al Congreso al líder sindical de esa huelga, un tal Pedro Castillo. Y también puedo mencionar que promovieron 2 mociones de vacancia junto al APRA y la izquierda de Frente Amplio. ¿Recuerdan? Esa izquierda acomplejada que anhela ser aristocracia limeña. De todas maneras, estos 2 últimos partidos eran cucarachas al costado de los 73 congresistas de Fuerza Popular. Pero Fuerza Popular necesitaba que pareciera que la cosa no era suya, sino de una mayoría parlamentaria. Ahí está la razón por la que se necesitaba a los pobres cojudos de Frente Amplio. La primera vacancia no se aprobó, porque los congresistas de Kenji se abstuvieron a último momento, y la segunda no se llegó a debatir porque PPK renunció un día antes. El motivo: un espía de Keiko, el fallecido Moisés Mamani, grabó a congresistas aliados de Kenji negociando puestos con PPK a cambio de su abstención en cualquier proceso de vacancia. Aliados de Kenji que no dejan de ser congresistas fujimoristas. Por si acaso no se acuerden el apellido de Kenji. La yapa de todo esto es que dicho Congreso llamó hasta en 139 ocasiones a los ministros de PPK para, francamente, solo insultarlos. Las callejeras de Rosa Bartra, Cecilia Chacón y muchas más se lucían en estas interpelaciones. Y eso solo fue con PPK. Faltarían horas para hablar de Vizcarra y Castillo, pero creo que se entiende el mensaje. Keiko, ahora te toca sufrir las malas costumbres que le enseñaste a la política peruana. Llora, llora, pelona, porque tú no has cambiado nada. Sigues siendo la misma. No quiero faltar el respeto a las víctimas, pero en el Perú podemos entender cada suceso de nuestra historia actual con un sketch del especial del humor. Las que están hasta el perno son las aerolíneas de Nazca. ¡Pero qué suerte la mía! ¡Miren! Esa avioneta termonuclear atómica. ¿Cómo estarán de viejas y obsoletas que no tienen ni para gasolina? Incluso para que despeguen las avionetas la lanza con una onda gigante. El problema es que para bajarlas hay que meterles bala. Y así quieren recibir a los 50 presidentes y 100.000 turistas que van a venir a la reunión de América Latina, Caribe y Unión Europea. Con todas las avenidas destrozadas y estas avionetas que no vuelan ni con un troncho de marihuana. Y sí, es un sketch gracioso, pero no es tan gracioso cuando entiendes que en el Perú los problemas no se resuelven, se esconden para no hacer mucho roche. Hasta donde se sabe, la avioneta que se desplomó y explotó en el suelo cumplía con los protocolos de seguridad y la empresa Aerodiana también estaba al día con el reglamento necesario para realizar estas actividades. Quizás realmente es como dice nuestro ministro de Transportes, Rafael Rey: los accidentes se producen accidentalmente. Pero con un saldo de 13 muertos, 11 turistas europeos y 2 trabajadores peruanos, el piloto y la guía, las preguntas existenciales crecen sobre este tipo de actividad. No solamente el turismo aéreo, sino el turismo en general. El turismo parece un negocio muy prometedor, porque la inversión puede ser alta, pero las ganancias suelen ser en moneda extranjera. Entonces, todo el mundo quiere parte de este pastel. Y por supuesto, cuando estás dentro, uno quiere maximizar sus ganancias, ya saben, mente de tiburón. Y entonces, para maximizar utilidades, hay que ahorrar lo máximo posible en costos operativos. Por eso, si es necesario, a veces hay que sacrificar un poco la seguridad. No digo que no cumpla los protocolos, pero cumplir lo mínimo y ni un centímetro más significa que no te preocupa demasiado la vida de tus trabajadores o clientes. Yo no digo que ese fuera el caso de la empresa Aerodiana, pero si esto le pasó a una empresa que supuestamente cumplió todos los protocolos, imagínense el riesgo que varios turistas se enfrentan ante las otras empresas que sabemos que son varias, cumplen solamente lo mínimo y a veces ni eso. Sabemos que la definición de caviar es persona que recibe dinero público sin ofrecer nada de valor a cambio. Eso todo el mundo lo sabe. Así como todo el mundo sabe la definición de gay reprimido. Hoy tenemos que hablar nuevamente de Pancho de Pierola. La OMP está muy molesta con el partido Renovación Popular. Como sabrán,
todos los partidos reciben financiamiento público, dinero del Estado para gastos específicos. Por un lado, la mitad en gastos operativos, alquiler de locales, planilla administrativa, trámites legales, y la otra mitad en capacitación y actualización en temas importantes. Por ejemplo, sorprende que Keiko Fujimori, con tantos años de financiamiento público, no haya podido capacitar a ningún militante en temas de administración de servicios de salud y que haya tenido que reclutar a Luis Dyer, que no sabe ni el precio de un blister de paracetamol. El partido Renovación Popular utilizó $6.400 de este financiamiento directo del Estado para pagarle a Pancho de Piérola con el objetivo de que les escriba un libro como homenaje histórico. No es solamente que resulta muy conmovedor recordar las veces que Panchito ha criticado los caviares y en contraposición las veces que ha sido contratado por el Estado para hacer estupideces sin ningún valor. Y es que no se puede olvidar que hace un año recibió dinero del Ministerio de Educación de Morgan Quero para presentar los logros en educación de la maravillosa gestión del ministro. Contratar de presentador a alguien que es famoso por ser despedido de la TV gracias a tener el carisma de un zapato de colegio resulta un desperdicio de dinero, por decirlo de una manera amable. No voy a hablar de la porquería del libro que escribió, para eso ya tienen varios videos muy graciosos. Recomiendo ver la lectura en vivo de Curwen, es muy acertada, pero es que si lo hago yo sería alimentar el morbo e incentivarlos a que lean un libro así. Y francamente, no quiero hacerle ese daño a nadie. Para mí lo más importante es que no se crean el cuento de ningún payaso que dice estar en contra de la izquierda caviar mientras recibe más de $6.000 por escribir un libro de 40 páginas. Un libro que si le dijeras a ChatGPT, escribe 40 páginas de basura literaria que provoque diarrea y vómitos a niños mayores de 3 años, escribiría algo mucho mejor que la basura de Mi gallo es el chancho. Tu Cheroca es el chancho, más bien debería ser ese título. Y eso es todo por esta ocasión. Solo te resalto una última cosa del pedido de facultades que iba a solicitar Keiko. Es el hecho de desaparecer los límites de las tasas de interés en los bancos. Paolo Benza hace un análisis muy bueno y una crítica muy mordaz al respecto. En resumen, los bancos del Perú funcionan como un oligopolio donde nadie tiene como objetivo real incluir a la mayoría del Perú en el mercado financiero. Las utilidades del sector bancario durante cada año consiguen romper un nuevo récord y no tienen suficiente. Es por eso que la presidenta quería hacerles un nuevo favor, evitando que haya tope en su tasa de interés en los préstamos. Y claro, luego va a decir que está a favor de las pequeñas empresas, pero son esas mismas empresas las que no pueden acceder a préstamos bancarios porque las tasas de interés son altísimas y los requisitos son exagerados. ¿Qué hace un pequeño empresario si no puede tener liquidez? Va a recibir ingresos a fin de mes o bimestre o semestre, pero en el momento necesita dinero para cubrir gastos operativos. Y si no existe un banco que pueda ofrecerles un préstamo legal a una tasa razonable, ¿a dónde creen que van a ir? Ustedes saben la respuesta. Y la presidenta también. Solo que no le importa. Date cuenta de una vez. Y ahora sí. Muchas gracias. Me despido. Chao.